Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio 9:10. Nos acompaña aquí en el estudio el presidente de Republicanos, Arturo Esquella, está con nosotros. Bienvenido, Arturo. Muy buenos días, Sebastián, un gusto acompañarte. Gracias por estar con nosotros. Haciendo campaña también, Arturo Esquella. Así es, pero estamos ahí multiplicándonos, porque estamos de candidatos también, o sea, muy metidos y trabajando la campaña presidencial. Sí. Hemos tenido un rol importante trabajando junto al equipo de José Antonio Kast, pero también en primera persona estoy de candidato al Senado por la región de Valparaíso, claro, región donde fui diputado durante 8 años, así que también muy contento. Y nos contaba que había perdido un poco la musculatura, quizás de la campaña a título personal, digamos, sí, ¿no? Antes de entrar acá a la entrevista le comentaba que hace mucho tiempo yo no... Mi reelección, yo tuve 2 periodos, fue el año 2013, ha cambiado mucho la manera de hacer Eso campaña. Le iba a preguntar. Es otra forma de hacer campaña. Es otra forma, está muy anclado en poder comentarle a las personas a través de las redes sociales lo que uno está haciendo. O sea, el contenido en el fondo es el mismo, pero la manera en el fondo de difundirlo es muy distinto. Sí. Antes uno tenía necesariamente que pedir, imagínate, yo recorrí el distrito, lo que hoy día es Marga Marga, prácticamente entero, casa por casa presentándome. Ajá, claro. Pensar hoy día con 38 comunas en toda la región de Valparaíso, hacerlo casa por casa es muy difícil, sí, pero te ayuda esto porque lo que uno quiere decirle en persona a cada una de las personas, a cada una de las familias, se puede en el fondo comentar también a través de las redes sociales y de estas conversaciones. Interesante además en todo caso el cambio, el giro, ¿no? En un par de años cambió mucho el asunto. Bueno, Arturo, hablemos de la elección y de la carrera presidencial en particular. José Antonio Kast dio una entrevista al diario La Nación de Argentina que me parece bien interesante y quería partir por ahí la conversación a propósito de una serie de definiciones que ha hecho. Entre otras cosas, bueno, con la mirada de un periodista extranjero, la conversación va en detalle sobre las propuestas y la mirada que tiene y el diagnóstico del país, pero hubo un par de definiciones que creo que son interesantes. Creemos en los acuerdos políticos, decía José Antonio Kast, para gobernar, y de hecho llamaba acuerdos transversales para enfrentar ciertos temas como el narcotráfico, la migración, entre otras cosas. ¿Hay un giro ahí de parte de José Antonio Kast respecto a lo que significa esa búsqueda de acuerdos? Nosotros hemos sido bastante enfáticos que frente al crimen organizado, al terrorismo en el sur de Chile, al narcotráfico y a la delincuencia generalizada tenemos que unirnos todos. No significa que uno, particularmente pensando en quienes no necesariamente están en la vereda nuestra, viendo a la gente de izquierda que van a tener, digamos, una representación importante en el Congreso, no significa que ellos cambien su manera de pensar y se mimeticen en función de lo que nosotros hemos tratado de instalar durante muchos años, la preponderancia que tiene darle seguridad a las personas, pero sí que pongan el foco en lo que verdaderamente está ocurriendo en Chile. Me imagino yo que quienes están aspirando al Congreso les ha tocado, al igual que a mí, recorrer las calles, conversar con personas que incluso con angustia y hasta llanto me ha tocado, en el sentido, digamos, de contarte los dramas que les ha tocado vivir. Sí. Eso lo están viviendo también los aspirantes al Congreso Nacional de izquierda, de centro, de todos los colores políticos. Entonces, cuando el día de mañana, si es que José Antonio Kast es elegido presidente de la República y se convoque a generar algunos cambios legislativos que van a ser disruptivos, dejar de por vida a una persona que ha cometido crímenes violentos en la cárcel, sin derecho a visitas, sin pertenencia y otros elementos distintivos respecto de este régimen penitenciario que queremos instalar, va a ser una prueba de fuego para ellos y nosotros estamos llamándolos en estas materias a actuar pensando en el país y por eso creemos en que un acuerdo en torno a sacar adelante estas materias va a ser fundamental. De acuerdo, sin mimetizarse, dice usted, pero de todas maneras ustedes han planteado una mirada bien crítica sobre la política de acuerdos que, por ejemplo, llevó adelante Chile Vamos. Pongamos un ejemplo súper concreto, en la reforma de pensiones. Ustedes fueron súper críticos de eso. Claro, es que no se trata de criticar el hecho de llegar a un acuerdo, sino que los contenidos, eso es lo relevante. O sea, imagínate, tú me dijeras, vamos a llegar a un acuerdo para que le demos toda la musculatura necesaria a las policías, vamos de inmediato, digamos, a aplicar en cualquier tipo de procedimiento en la justicia militar para ello. Obviamente que ahí se construye un tremendo acuerdo y vamos a estar felices de haberlo logrado. Si el tema está en cuáles son los contenidos, en el caso que tú planteas como ejemplo, evidentemente que no nos gustaba parte importante de eso y nosotros lo hacíamos ver. No, y me imagino que Chile Vamos también había aspectos que no les gustaba, pero también se entendía que
si no había una concesión de parte de cada una de las partes para llegar a un acuerdo, porque eso consiste el acuerdo, ceder dentro de tus posiciones, bueno, no había viabilidad de la reforma. Claro, esa es la ponderación que tú tienes que hacer, pues, Sebastián. Si es que en el fondo lo que uno está, llamémoslo, cediendo para lograr que los otros cedan también es lo suficientemente bueno en el resultado. Y es legítimo, obviamente, tener una visión distinta, aproximaciones distintas, digamos, a las materias que se están viendo. Otro ejemplo, a mí me tocó, estando en el Congreso Nacional, discutir el proyecto que cambió nuestro sistema tributario en términos generales. Sí. Y se decía, por parte de los expertos, los técnicos de lado y lado, que esto iba a condenar a Chile a una baja significativa en términos de generación, digamos, de actividad económica, de inversión, en fin. Los que lo sostenían, digamos, el ministro Arenas, la presidenta Bachelet y, lamentablemente, las dirigencias, digamos, de ese momento de la oposición, de Chile Vamos, decían y sostenían públicamente de que esto no era así, de que iba a agarrar vuelos, una mayor recaudación, cosa que nunca llegó. En fin, bueno, hoy día ya por lo menos con ese ejercicio que se replica un poco en lo que fue la reforma previsional, ya mirándolo con el tiempo, uno puede ponerlo, digamos, en perspectiva y decirle a los chilenos, mira, eso es lo que nosotros opinábamos que fue un error. Fue lo que ocurrió. Ya, está bien, pero entiendo el punto respecto al resultado de ese acuerdo. Lo digo, perdón, Sebastián, te lo digo como ejemplo de que se criticaba ese acuerdo por los contenidos, no necesariamente por el hecho de llegar a un acuerdo. Acuerdos hay todos los días en el Congreso. Es que eso le iba a preguntar. Parecía que en la posición de republicanos había más bien un punto de fondo respecto a los acuerdos que era una crítica al acuerdo en sí mismo, a la forma de acercarse a la política y de estar abierto a la posibilidad de llegar a acuerdos en temas relevantes, como un modus operandi, digamos. Y de ahí surge esta idea de la derechita cobarde que cede a sus convicciones para tratar de llegar a acuerdos y complacer a la izquierda de alguna manera. Esa era la idea que trascendía. Sí, entonces, pero ahora aparece José Antonio Caz diciendo que creen en los acuerdos políticos para gobernar y llama acuerdos transversales. Hay un cambio ahí. Esas son caricaturas, porque en el fondo cosa de ver para las personas que siguen de cerca la política es ver, digamos, el comportamiento que tiene nuestra bancada republicana en cada una de las comisiones. Permanentemente se están votando cosas, cientos de cosas en cada una de las comisiones, en sala. Los proyectos de ley que van saliendo van construyéndose. ¿En qué gran acuerdo participó republicanos, por ejemplo, en este periodo legislativo que usted recuerde? Así que por de pronto, en buena parte de los proyectos que dicen en relación con materias de seguridad pública. Hubo uno, seguramente me va a poner el caso que no nos gustó, que fue la creación de un Ministerio de Seguridad. Ustedes votaron en contra. Nosotros creíamos que el seguir destinando recursos públicos de todos los chilenos a instalar, digamos, una suerte de ministerio que hoy día es como el Ministerio del Frente Amplio, porque lo dotaron de todas las personas de planta cercanos, digamos, a los dirigentes políticos de hoy día y que poco y nada saben, digamos, de seguridad pública. La verdad es que creíamos que efectivamente no era un buen acuerdo y votamos en contra y lo dijimos. Muchas personas decían, pero ¿cómo están votando en contra de algo que dice relación con seguridad? Sí, claro. Se trata de Chile Vamos también fue ese acuerdo. Destinar los recursos de todos los chilenos a la prioridad que es seguridad, pero esa prioridad está en las policías. Cuando tú le estás entregando 90.000 pesos por asignación de riesgo a un carabinero que todos los días sale de su casa pensando que lo pueden matar, no corresponde. Tú tienes que decirle, mire, va a haber una retribución por parte del Estado significativamente mayor. En El Salvador, realidad que me tocó conocer muy en detalle, precisamente para modelar lo que hoy día nosotros queremos instalar como modelo de seguridad para Chile, efectivamente uno de los primeros pasos que se dio fue reivindicar el uso de la fuerza y restablecer el sentido de autoridad. Y subieron significativamente los salarios de las policías para, de alguna manera, decirles, mire, el Estado está consciente de que ustedes tienen una de las funciones más importantes del país. Y eso también se tiene que retribuir, sus familias tienen que sentir que cada vez que salen poniendo en riesgo su vida y la estabilidad de su familia, eso tiene, digamos, una recompensa económica, o sea, al final del día también es un trabajo como cualquier otro. Pero Arturo, todavía no me dice en qué gran acuerdo se sumó Partido Republicano, por ejemplo, en un tema sustantivo, porque efectivamente todos los días hay acuerdos, pero en proyectos que quizás son más por ejemplo, marginales. En lo que hoy día, algo que hoy día es muy relevante, que tiene que ver con la construcción o más bien honrar lo que dice la Constitución respecto de que el voto es obligatorio.
y nosotros estamos de acuerdo en que eso se tiene que traducir en una multa que se aplique independiente de lo que tú puedas opinar respecto de cuál es el régimen para los extranjeros o no. Nosotros teníamos una opinión relativamente distinta. El gobierno dijo, mire, esto lo vamos a asociar a una reforma constitucional, que por de pronto, digamos, nosotros decíamos para discutir estas cosas, y seguramente esas van a ser las reflexiones que van a hacer nuestros parlamentarios hoy día en el debate. Se tiene que dar, digamos, en una época distinta, si es que le vamos a dar derecho a voto a los extranjeros con 5 años de residencia, digamos, de avecindamiento en el país, o de 10 años, tal como lo está instalando el mensaje o la propuesta constitucional. Nosotros dijimos, ok, vamos a, independiente de cuál era nuestra opinión original, vamos adelante con eso, con tal de que no caigamos en una infracción flagrante a la Constitución, para cumplir con la Constitución. Sí, tienes un ejemplo muy contingente ahí, Sebastián. Sí. Estamos con Arturo que por de pronto esperamos que resulte, porque si es que se vota hoy día. Se vota hoy, y si es que hubiera un doble juego por parte del oficialismo, es decir, el gobierno está con un discurso y sus parlamentarios están en la práctica con un ejercicio distinto a la hora de poner sus votos, la cosa se pone grave. No solo por no honrar el acuerdo, sino que precisamente por infringir abiertamente la Constitución por parte del presidente de la República. Arturo, y volviendo a esta idea que plantea José Antonio Kast respecto a la necesidad de esos acuerdos políticos precisamente, ¿por qué cree usted que José Antonio Kast podría garantizar mejor gobernabilidad? Que es un asunto que también se puso en cuestión la semana pasada a partir de algunas declaraciones sobre la idea de un eventual estallido social asociado a la llegada de Kast al gobierno, a una llegada eventual. La respuesta es bien simple. La gobernabilidad se basa y se mide en función de la estabilidad que tienen las instituciones. Y si hay alguien que cree verdaderamente en la fortaleza de las instituciones y en hacer todo lo que te entregue como atributos la ley y la Constitución para fortalecerlas, es precisamente José Antonio Kast. Si es que tú te refieres más bien a cómo vamos a sacar adelante los proyectos, muchas veces tienen como dobles lecturas cuando hablamos de gobernabilidad. Yo te doy la respuesta que académicamente uno maneja desde el punto de vista de lo que entendemos por gobernabilidad. Pero lo que importa es la política. No sé, es una... la académica. La política no se puede disociar tanto de lo que hay detrás de los conceptos reales. Y claro, cuando tú dices cómo van a estar los votos en términos prácticos, que es algo relevante también, yo te contesto un poco con lo que partimos comentando. Habrá que ver si es que los parlamentarios electos y que sean de otros sectores políticos no van a estar disponibles para que tengamos, por ejemplo, un fast track en la construcción de un centro de confinamiento, una cárcel de alta seguridad en el norte del país para poder meter a todos los extranjeros y tener, digamos, una mayor capacidad de plazas para internos en nuestro sistema penitenciario. ¿Y qué pasa si a ojos de la oposición futura, digamos, es una mala idea esa? Bueno, ¿no van a tener... Es legítimo, por supuesto. Porque también se han opuesto legítimamente a un montón de proyectos. Todos legítimos, a unos los eligen para que tú actúes en función de tu conciencia respecto de cuál es el voto que quieres emitir. Pero también es legítimo que los electores de esos parlamentarios lo tengan súper presente al momento que se presente nuevamente una elección. Y eso, en otras partes del mundo, cuando se trata de las materias que nosotros queremos sacar adelante en seguridad pública, independiente de cuán de izquierda sean, igual terminan votando a favor porque tienen a la vista la atención especial que los ciudadanos de sus propios distritos y regiones están poniendo en estas materias. Arturo, hablemos de otro tema. El gobierno va a presentar el proyecto de ley de presupuesto 2026. Mañana ya debería estar ese detalle. Y esa discusión va a ser bien interesante ver cómo la abordan desde los sectores opositores, porque tanto José Antonio Kast como Elvis Matei están proponiendo un recorte de gasto súper ambicioso. En el caso de Elvis Matei, de $8.000 millones en 4 años. En el caso de José Antonio Kast, $6.000 millones en 18 meses, en 1 año y medio. Y sobre la propuesta de José Antonio Kast ha habido harta discusión, básicamente por la factibilidad de hacer un recorte tan grande en tan corto tiempo. Ignacio Briones ha acusado a José Antonio Kast de decir algo completamente falso respecto a las indicaciones que había presentado el Partido Republicano en la discusión presupuestaria anterior. ¿De qué forma van a abordar ustedes entonces esta discusión presupuestaria, si es que quieren conseguir ese objetivo de recorte de gasto tan grande?
Primero, los recortes que se están proponiendo por parte de las distintas candidaturas, que ya en sí mismo que se genere el debate es una buena noticia. Hasta hace 4 años, 5 años era de mal gusto decir que uno quería ajustar, digamos, el gasto fiscal. Y este debate, que con coraje y fuerza se ha impulsado, particularmente por la oposición, desde el comando de Elin Matei, desde el comando de Johannes Kaiser, de nosotros mismos, en fin, hoy día ya es algo que efectivamente todos reconocen de que no se puede seguir gastando lo que no se tiene y eso empuja, digamos, hacia la responsabilidad y ahí ya tenemos un check. Ahora, lo que se empieza a discutir a partir de mañana durante el tiempo que te da la Constitución es el proyecto de ley más importante que se debate en el año, tiene una particularidad. Este es el caso que se da solo cada 4 años de que el gobierno saliente que elaboró y diseñó un presupuesto se va a ejecutar por un gobierno distinto. Sí. A veces son del mismo signo político. En este caso todo indica que no debiera ser el mismo signo político. Y eso lo hace más especial todavía. Imagínate, nos tocara a nosotros ejecutar, digamos, ese presupuesto, digamos, de la nación. Y el momento, en el fondo, para que se hagan los recortes que se están proponiendo va a ser en la elaboración de la discusión presupuestaria del próximo año, es decir, con ejecución para el año siguiente. Sin perjuicio de eso, evidentemente que esta va a ser un buen ejercicio para poder, en el debate, digamos, de la comisión mixta y las subcomisiones que analizan cómo se gastaron los recursos en cada uno de los ministerios, los servicios públicos, va a ser un buen momento para evidenciar que tan bien o mal se están gastando las platas que algunas de ellas ni siquiera tenemos los chilenos. Entonces, ¿pero qué van a hacer republicanos en particular en esa discusión? Nosotros vamos a insistir en que se tiene que tener un poder de maniobra para el futuro gobierno en cuanto a que haya un recorte que lo asigne el mismo presidente de la República, distribuyéndolo el entrante. Y hay algo que hace también distinto el debate. Nosotros apostamos a que tengamos mayoría parlamentaria y buena parte, digamos, de lo que pretendemos hacer para generar un cambio radical en materia de seguridad y generar, digamos, las condiciones de reinversión o de potenciar, digamos, la economía de una manera sustantiva, tienen que ver con las mayorías que vamos a... Arturo, ya, pero es que ahí hay un punto bien relevante. Entonces, ¿esos 6.000 millones de dólares comprometidos de recorte de gasto fiscal dependen de la mayoría parlamentaria, por ejemplo? No, me estaba adelantando a cómo se va a dar el debate legislativo de cuando verdaderamente le corresponda a la dirección de presupuestos que depende a su vez del presidente del próximo año. Es que la gran duda que hay y que plantea Ignacio Briones y que han insistido sobre todo el equipo de Elin Matei es que todavía no se especifica y no se detalla cómo se va a hacer ese recorte de 6.000 millones de dólares, que no está el camino marcado. A mí me da la impresión de que no han querido ver que sí es posible con determinación hacer recortes que son más significativos. Pero ustedes no han querido entregar el detalle. Hubo una entrevista bien interesante que es la que él ponía en duda, pero eso, bueno, está de su parte, digamos, si es que le parece bien o mal o más o menos lo que está diciendo nuestro encargado económico. Pero te daba luces bastante de orientaciones bastante claras de dónde van a salir los recursos. Por de pronto, si es que tú recuerdas que es algo que ya me imagino se maneja por parte de todos los coordinadores económicos, lo que dice en relación con las licencias médicas. Recordemos, solo Sebastián, para que tengas una idea. En el reajuste del sector público del año pasado, que le tocó a la actual legislatura votar, se incrementó el presupuesto de la Nación, es decir, en régimen, en 1.800 millones de dólares adicionales. Solo el reajuste. Entonces, tienes que ver tú lo que significa el costo para el Estado de este 1.200.000 personas, funcionarios públicos. Muchos de ellos hacen bien su pega, pero buena parte son las gerencias que te han ido dejando las administraciones anteriores, incluida la del mismo exministro Briones. Entonces, es ahí en donde hay luces que podría hacer un doble clic las personas que estén interesadas de ver cómo vamos a llegar a la meta. Si es solo el reajuste de los funcionarios públicos fue 1.800 millones de dólares en régimen, imagínate lo que significaría cortar a los operadores políticos que han ido dejando los gobiernos sucesivamente. Estamos con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, candidato a senador en la región de Valparaíso. Arturo, pasemos a otro tema. Si es que José Antonio Kast llega a la presidencia, ¿va a apoyar a Michelle Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas? La conducción de las políticas exteriores la lleva evidentemente el presidente de la República y tal como lo comentábamos recién, nosotros creemos de que parte importante de la gobernabilidad tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad.
Por lo mismo, y esto te lo digo porque el pronunciamiento que hemos tenido ha sido bastante respetuoso de eso. Nada va a cambiar en nuestra opinión respecto de lo que fueron los gobiernos de Michelle Bachelet. Te acabo de citar, digamos, una de sus peores herencias en materia tributaria y en consecuencias económicas para el país. Pero el presidente está en su derecho, digamos, de promover la candidatura a quien corresponde. Yo creo que habría sido una buena idea él quizás aguantarse un poco, que no la acompañara necesariamente, digamos, en esta gira, y conversar con algunas de las candidaturas que probablemente o que tienen mayores expectativas, digamos, de suceder como jefe de Estado, y uso esa palabra con exactitud, para tomar, digamos, esta decisión en el fondo que el jefe actual del Estado estaría tomando. ¿Y qué le hubiera dicho José Antonio Kast, por ejemplo, si es que se hubiera dado esa instancia de socialización con los candidatos presidenciales, entendiendo que alguno de ellos iba a tomar la posta en esto? ¿Qué habría dicho José Antonio Kast? No, más que decir, esa conversación es importante por las preguntas que pueden surgir de aquellos que eventualmente pueden ser presidente de la República. Por lo mismo, más que conversar con el presidente, encuentro más interesante conversar con el canciller, que maneja bastante mejor estos temas. De acuerdo, pero preguntas que tienen que ver con qué. Preguntas que tienen que ver con cuál es, primero, por de pronto, la posibilidad que tendría eventualmente Michelle Bachelet de ganar. Ese feeling lo tiene mejor que nadie, digamos, el canciller hoy día, que tiene la relación internacional con los otros. Independiente, digamos, de las posibilidades de ganar, cuál es el costo desde el punto de vista económico, que no es menor, y las consecuencias, digamos, a nivel internacional que tiene una candidatura a Michelle Bachelet. Me da la impresión que ninguna de esas cosas estuvo sobre la mesa y no tuvieron en cuenta el conversar directamente con nosotros, por una razón súper sencilla, Sebastián. Porque si es que están pensando en que sea posible que Michelle Bachelet encabece, digamos, una candidatura y eventualmente se pueda transformar en la cabeza de la ONU, lo que querían era alejarla de la candidata comunista. Si es obvio. Y hoy día, en el fondo, diciendo, mire, esta persona de acá está, digamos, en un estatus distinto, no se va a poder meter a la candidatura de Jara, es, yo creo, desde el punto de vista de ellos, una buena, entre comillas, estrategia, si es que el propósito de ellos es que Michelle Bachelet, o sea, hay un propósito de política interna. No se queme con... Es que si es que aparece en el fondo como banderista o jefa de campaña de Janet Jara, candidata del Partido Comunista. Eso tiene una lectura muy fuerte en el mundo. Arturo, y por lo mismo con esto la blindaron de meterse en la campaña, cosa que por de pronto me parece bien también que se aleje. Si quiere estar en materia internacional, en la presidencia es algo fundamental. Ahora, Arturo, de todas maneras, desde el gobierno plantean que se han sondeado efectivamente los posibles apoyos que pueda tener Michelle Bachelet. Se presenta su candidatura entendiendo que hay sustento, en el fondo, algún piso para que efectivamente pueda tener los apoyos necesarios y ser electa como secretaria general de Naciones Unidas. No es que esté garantizada su elección, pero se entiende que ese apoyo estaría. Y por eso vuelvo de nuevo a la pregunta, ¿qué va a hacer José Antonio Kast cuando llegue a la Moneda? Si es que efectivamente logra ganar en noviembre y luego en la segunda vuelta. ¿Va a apoyar o no a Michelle Bachelet? ¿Va a pesar una visión de Estado, de continuidad de esa política en relaciones exteriores? ¿O el juicio personal que tenga sobre Michelle Bachelet y su gobierno? Lo que va a hacer José Antonio Kast es concentrarse en los próximos 50 días 100% en ganar la elección. Lo que está en juego para Chile es de 11 de marzo. Voy. Es infinitamente mayor a la elección de la cabeza de un organismo internacional, por importante que sea. Está el juego y el pellejo de todos los chilenos, pues es que no paramos con el narcotráfico y el crimen organizado en los próximos 4 años, se acabó la seguridad en Chile. Y posterior a eso, una vez electo, ni siquiera, digamos, siendo necesario que asuma, se tendrá que interiorizar de las consecuencias de apoyar o no apoyar, en los términos en que te he dicho, una candidatura de, en este caso, Michelle Bachelet. Pero antes de eso sería muy irresponsable el andar, digamos, adelantando menos, digamos, por la prensa cuál va a ser, digamos, la opinión. Somos respetuosos en las buenas y en las malas de la institucionalidad, y el jefe de Estado, nos guste o no, es el presidente Boric, y él es el que conduce la política exterior del Estado. Y a priori no es favorable y positivo para Chile, en esa perspectiva institucional que usted planteaba hace un rato, que valora a republicanos, dice, ¿no es favorable entonces que una chilena o un chileno encabece un organismo internacional de este talante? O sea, hay política de Estado en esa materia, porque recién Alberto Van Claveren celebraba que Andrés Alamán, por ejemplo, ex canciller del presidente Piñera, llegara a un organismo iberoamericano también, el más relevante acá en la región. Entonces, por eso le pregunto por el interés de Chile en particular y esa mirada más nacional, digamos, sobre
la posibilidad de que Michelle Bachelet encabece la ONU? Por supuesto que es relevante, pues, por eso te digo, uno tiene que analizar las cosas positivas y las negativas. De repente concentrarse solo en lo positivo, inhibiendo el análisis de las consecuencias que podría tener, que no necesariamente estoy diciendo que existan, yo digo que se tiene que hacer esa conversación con antecedentes, con información, con la Cancillería, digamos, y con la seriedad que debiera tener y que en términos generales se tiene por parte de la Cancillería chilena con el presidente electo en los meses, digamos, del verano. Eso efectivamente se tiene que hacer, y uno de los puntos a favor precisamente del análisis, por supuesto, que es lo que tú acabas de decir, pero tenemos que ver cuáles son las consecuencias adicionales y algunas de ellas negativas que podrían también repercutir en el país. Iván Massilla acusaba mezquindad ideológica. No, al revés. Yo creo que el gobierno tiene que estar bastante agradecido de cómo en el fondo no se mezcló el análisis muy negativo que tenemos de lo que fueron los gobiernos de Michelle Bachelet en este debate mientras estaban en Nueva York, porque perfectamente podríamos haber estado recordando cada una de las políticas públicas que han hundido nuestro país, y preferimos guardar silencio en eso, simplemente diciendo que tenemos una distancia en el plano de las ideas, pero que no nos pronunciamos respecto de su eventual candidatura en la ONU. ¿Y esa definición se tomaría entonces cuándo? Cuando ganemos la elección presidencial. Arturo Esquella ha estado con nosotros, presidente del Partido Republicano. Gracias por haber venido, Arturo. Gracias a ti.